Pero en el año, que yo le digo, en el año 49 no habían sino 4 casas o 5 casas, de lo que es de la calle Segunda para arriba no habían sino 4 o 5 cuartitos aislados, cuartos, porque no eran casas sino con los cuartos nada más. Era una cueva pequeña y entonces la gente, para fabricar las casas, se llevaban a los chicos y se iban a sacar los bloques para fabricar la casa. Yo me acuerdo de ver los burros por el camino Las Lecheras, subir cargados. Y teníamos también un muchacho que le faltaba la vista y estaba cargando bloques y sacos de cemento por ese camino de Las Lecheras. Ese yo creo que era el camino más aceptable para poder subir a la zona esta de por aquí. El caso concreto de Cueva Roja, que es el que yo investigué, los primeros libros censales que están en el ayuntamiento datan de 1931. Hay alguna información anterior, pero digamos que en fechas anteriores no podemos considerar que aquello fuese un barrio, sino alguna casa dispersa. Bueno, yo recuerdo que esto era todo risco. Antiguamente era una cueva donde se sacaban bloques y todo eran riscos y una finca de platanera. Porque es que aquí debajo habían unas huertas de millo, de alfalfa y todo, y entonces venían a trabajar a las huertas que no estaban, Salamanca no estaba así, que era todo huerta, hasta la Plaza Toro. Una caseta aquí, otra más allá, y ladera, camino, todo, porque teníamos problemas con los médicos porque no querían venir aquí, pues tenían que dejar el coche en la llavita. Barrio Nuevo es un barrio periférico de Santa Cruz de Tenerife, situado sobre un escarpe basáltico de una de las laderas del macizo de Naga. Como tantos barrios canarios, Barrio Nuevo y sus núcleos poblacionales conocidos como La Llavita y Cueva Roja surgen debido a movimientos migratorios. La mayoría de sus pobladores provienen de otras islas donde abandonaron el modo de vida rural para obtener mejores condiciones laborales en la capital tinerfeña. Entonces, de los primeros dueños que dieron aquí fue mi tío. Y después vino mi hermano. Y después vine yo. Mi padre, mi hermana y yo vinimos para Alcalá. Y mi padre se fue a la otra semana para La Gomera y trajo a mi madre con todos los chiquillos. Desde entonces estuvo allá, yo fui el primero que me vine para aquí. Y mi abuelo primero vivió aquí, en esta cuevita, con mis tíos, y después compró un solar de 1000 metros a un señor, y lo compartió con mi tío, Juan Antonio Herreras Mendoza. No había correo, pero no cogí el correo, sino vine en un barco de frutero al muelle. Mi marido me fue a buscar y cuando yo no sabía dónde vivía mi marido y mi suegro, y cuando yo llegué sin luz, yo no sé cómo yo subí dándome mi marido la mano, porque esos eran riscos, eran cavados en la toca, en el risco, cavados algunos escalones. En la época en que uno se acuerda, no habían las carreteras sino hasta la calle, lo que es la carretera general de los Campitos, no estaban construidas las vías que hoy se ven en el interior del barrio y eran todo escaleras, o caminos mal hechos, porque las escaleras, si no me acuerdo, fue un grupo que vino, que no sé si era de Cáritas o aquí, con los vecinos, se hicieron todos los primeros cementados a los caminos, se hizo en esa época, años 68, 70, fue cuando se empezaron a construir y a hacer las escaleras
los paseos públicos. Aprovechemos nuestro paso por la capital para hacer un breve recorrido por la alegre luminosidad de sus rincones. El barrio empieza a crecer hasta aproximadamente las 430 personas, también con gente procedente muy mayoritariamente del interior de la isla de Tenerife, de otras islas, fundamentalmente de la provincia occidental, pero también viene gente de fuera. Por ejemplo, están registrados en los libros del ayuntamiento habitantes procedentes de Siria, de Uruguay y de otros lugares del mundo, que por razones diversas llegaron a Tenerife y también por razones diversas terminaron viviendo en el barrio a principios de los años 40. De los habitantes de aquí, cualquiera sabe cuál fue el primero. Cualquiera sabe, porque yo vine aquí hace 76 años, en el año 62, el 4 de agosto. Tú imagínate la gente que había ya aquí. Cuando el barrio era en chabola, ahora en casa. En una casita de 2 habitaciones vivía la madre, el padre, el hermano, mi cuñado, la mujer y 2 niños. Anteriormente, y según me ha comentado mi padre, esto era una finca, pertenecía a don Guillermo Peraza y estaba dividida. Una parte era lo que era propiedad de este señor y lo otro era lo que se decía que era del Estado, que era toda la parte, y eso venía a partir de la calle La Loma. La finca El Gato la he conocido toda la vida. Finca El Gato y la Llavita. No sé si porque habían muchos gatos o que la finca El Gato. Todo el mundo conocía este barrio por la finca El Gato. Y después decíamos, bueno, a la Llavita. Y yo siempre recuerdo lo de la finca El Gato, no era porque hubiera muchos gatos, sino porque el dueño de la finca o el que vendía los solares tenía unos bigotes de lo que se usaba por ese entonces, que eran afilados y como la de los gatos. Y entonces siempre el recordatorio mío siempre era la finca El Gato por ese señor. Y aquí no había nada más que lo que llamábamos la Casa Azul, la acera, que la estaban terminando de hacer, lo que se llama la acera, que es la calle Segunda hoy, y un par de casas ahí por la carretera. Lo demás, de casas, era la del señor ahí encima que le decían el Falange, que era el encargado del dueño de la finca, que el dueño de la finca era don Guillermo Peraza. Y en la finca tenía el acceso restringido y tenía lo que es la altura al manicomio, una cancela. Eso es lo que me han comentado sobre él. Sí, no, esto era cuando yo vine aquí, era la finca del Gato, Barrio Nuevo, la finca del Gato. Que yo tuve esa dirección en el carnet de identidad hasta hace un par de años. La primera referencia que encontramos en hemeroteca en relación con Finca del Gato es en el Diario de Tenerife del 7 de julio de 1932. Un vecino llamado Diego López Cabrera, de 45 años y con domicilio en Finca del Gato, denuncia en comisaría la desaparición de su mujer. La policía encuentra el cuerpo de la mujer ahogada en un estanque de la finca de Miranda, en el barrio de Salamanca Chica, cerca del camino que conduce a Los Campitos. Que llamamos de la Llavita para allá, la Llavita, esos todos son gomeros. Y parte de la Cueva Roja, es decir, los que estén en la finca Don Guillermo no. Aquí hay gomeros, hay herreños, hay palmeros, aquí hay de todo, porque era comprado, pero lo de allá era del Estado, eso todo, la Cueva Roja para abajo, toda la zona esa era del Estado. Y entonces ahí no del Estado pues se metieron a hacer las casas para poder vivir. Vivíamos en Finca El Gato. La Finca El Gato era el barrio nuevo completo y la Llavita, antiguamente. ¿Qué pasó? Que ahora ya, después fue cambiando el nombre, barrio nuevo y tal, pero antiguamente era la Finca El Gato. No, por este lado era todo comprado. Por el lado de allá era del Estado. Llegabas tú y fabricabas aquí y ya está. En la época del 60 y algo,
o 50 y pico, se llamaba el barrio Sin Ley. Después La Llavita, después el barrio Nuevo, y todo es vinculado a lo mismo. Es el barrio de Sin Ley porque había muchas peleas en aquel entonces, por eso lo llamaban el barrio Sin Ley. Pero por eso, pues se agarraban a pelear ahí los vecinos uno contra de otro. Y allí tenía, por enfrente de mi casa, había un bar que era del Gomet, que llamamos el Gomet. Y se armó una vez una bronca. Aquello era botellas que rompían, 2 familias liadas allí. Sillas por el suelo y el pobre hombre ahí. Ay Dios, que me acaban con todo aquí y tal, y por eso la fruta. Bueno, vino la chivata era como una especie de furgón cama de esos grandes, ¿no? Que la llamaba la chivata porque allí cogía y metía a todo el mundo para adentro. Y me acuerdo que llegó la chivata, iba a poner orden allí, todo el mundo sangrando, una pelea tremenda, y todo el mundo para adentro. Y yo era como el barrio nunca para allá. Del barrio Los Romeros, del barrio Sin Ley. Eso era un tiempo, ya no se llama el barrio Sin Ley. Pues me acuerdo de aquello porque mi hermano estaba mirando por la ventana, la pelea, porque eso se desarrolló todo dentro del bar. Y salió, no sé, no me acuerdo cómo se llama, y lo vio así en la puerta y dice, ¿tú también estás aquí? Y dice, no, yo estaba mirando nada más. Salió corriendo y todo el mundo para el talego. Bueno, tuvo que llevar, mi hermano tuvo que llevar a uno a la casa de socorro porque estaba todo sangrando. Y ese era el barrio, era una buena amistad, una buena camaradería. Se fue asfaltando, se fue preparando y es lo que tenemos hoy en día. El acceso es un acceso que empieza desde el psiquiátrico hasta llegar a Valle Tavares, La Cuesta. No se podía subir del manicomio para arriba y bueno, el que tuviera coche en aquel entonces subiría, pero era barrizal porque cuando llovía, ¿no? Al cabo de un par de años tuvimos que hacer una revuelta para que subieran al barrio nuevo. Después las asociaciones, íbamos al mercado y subíamos caminando de la iglesia a mi casa, con las ceretas esas de palmera cargadas. Entonces entramos 7 amigos de la época mía, a tirarle piedra a las guaguas, para que poder obligarla a que subiera al barrio nuevo, porque no subía, se quedaban aquí en el manicomio, daban vueltas, se paraban ahí y volvían para abajo. Entonces, para que pudiera subir al barrio nuevo, pues tuvimos que hacerle una revuelta, que era lo que te digo, que hubo que pagar, que hubieron problemas con la policía. Sí, y después ya subían a los campitos. Y la que subía a los campitos nos dejaba allí, y la llamábamos la Cirila, ¿te acuerdas? Sí. La Cirila, porque eran unas guaguas viejas de esas guaguas. A mediados del siglo pasado, las guaguas que prestaban servicio en la zona metropolitana eran llamadas popularmente Cirila. Toman el nombre del propietario de la compañía de guaguas de La Laguna, que se llamaba Cirilo Hernández. Falange era el dueño de más de medio barrio. El Falange tenía todo el barrio y lo fue vendiendo en parcelas. Todavía le queda a él unas casitas allí que están unos ocupas en ellas. Hubo picaresca asociada a personajes vinculados con el régimen, el Falange que estamos hablando, que trataban de
usar su posición de poder para chantajear a esta gente que en muchos casos no tenía habilidades administrativas para poder luchar su verdad frente a las administraciones, sino que bien al contrario, era gente que no tenía mucho nivel cultural y les costaba mucho, también por la escasez de recursos y de tiempo disponible. El Falange fue quien vendió los solares. Todo el mundo decía que era el dueño. Pero ahora, si el barrio era de otro y estaba encargado el Falange. Y entonces la gente pues compraba cerquita para estar cerca, para poder transportar. Y toda la gente venía, de La Gomera sobre todo, venía muchísima gente. De La Palma, el Hierro, pero de donde más venían, de La Gomera. Las habitaciones son barracones de madera, ¿no? Es como es la fotografía, digamos, más habitual en la zona. Y allí se quedan a vivir sin condiciones de ningún tipo, sin agua, sin luz eléctrica, y luego eso va a ir evolucionando poco a poco en la medida en que después de los barracones empieza el proceso de autoconstrucción ya de viviendas con cemento, ¿no? Y bloques, pero esto va a pasar un tiempo hasta que esto suceda. Y entonces pues vine ahí, compré un risco, que sale el risco, y empecé a cargar bloques, porque aquí no había nada. Pero habían muchos vecinos, pero con casitas no, con eso de tejas, de planchas de zinc, todo eso. El barrio aquel estaba lleno y hecho de piedra, que no eran ni de bloque. Pero en el año, que yo le digo, en el año 49 no habían sino 4 casas o 5 casas, de lo que es de la calle Segunda para arriba no habían sino 4 o 5 cuartitos aislados, cuartos, porque no eran casas sino por los cuartos nada más. Mi padre la casa que hizo, que es un edificio casi de 4 plantas, porque da para 2 calles, pues esa echaba mano todo el mundo, hasta mis hermanas. Y nosotros como chiquillos lo que sea, o si no alcanzando cubo de agua, o a medida que vayas creciendo, pues ya ayudabas a cargar cubos de hormigón y cargar los bloques y ir haciendo todo. Cargando material, dejaba a mis niños durmiendo para subir de la carretera por una vereda para arriba, para subir bloques, subir revueltos en los cubos, en la cabeza. Yo me acuerdo de verlos a burros por el camino Las Lecheras, subir cargados. Y teníamos también un muchacho que le faltaba la vista y estaba cargando bloques y sacos de cemento por ese camino de Las Lecheras. Había que subirlo al hombro, y entonces el vitoriero fue un personaje famoso porque subía todo, igual que en las compras de las ventas había que subirla al hombro, y había alguien como Juanito el Petudo, que era un señor famoso que se dedicaba a hacer los pozos. Mi marido se iba a trabajar, a lo mejor tenía 5 metros de revuelto abajo en la carretera, y yo todo un día sin parar lo subía sola. Y cuando lo tenía todo amasado, yo con los 8 meses para dar casi ya lujo, 8 meses y pico, con la barriga por ahí para allá, metía yo el revuelto en los cubos y se lo alcanzaba a mi marido para poner la azotea. Venían unos cantos blancos que no sé si pesaban 25 kilos, todavía existen por ahí. Y eso teníamos que cargar y subirlo para arriba. En vez de cemento recuerdo la cal, los sacos de cal. Mientras los padres de familia se ausentaban del barrio para acudir a sus puestos de trabajo, muchas de las mujeres aprovechaban el tiempo acarreando material para avanzar con la construcción de sus propias viviendas. Los padres de Barrio Nuevo, Cueva Roja y La Llavita eran principalmente albañiles y peones, que cuando regresaban de sus trabajos seguían construyendo sus viviendas junto a sus mujeres, familiares y vecinos. Y bueno, esto era una ladera, era una montaña, lo que se sigue viendo mucho. Y la gente poquito a poco iba construyendo. Si el que encontraba una cuevita, como el caso de mi abuelo, pues dentro de esa cueva iba formando una vivienda. Y empezamos a fabricar poco a poco, hicimos la casita, hicimos primero una habitación, después hicimos otra. Este año hacíamos un cuartito y al año que viene hacíamos otro.
Yo no fabriqué mi casa toda junta corrida. Mi abuelo, te digo, era una estructura de una cueva grande y varios huequitos hacia adentro, y ahí hizo su cuarto, su cocinita. Y por lo tanto conocen los rudimentos para poder fabricarse sus casas. Ellos compran los materiales y en sus tiempos libres o los fines de semana, no en sus tiempos libres, los fines de semana o en las jornadas después de terminar su actividad laboral, suben arriba a la montaña a construir la casa. Una habitación, otra, y así hice el pedacito en la casa. Según me fabricaba mi suegra, de encima fabricaba yo. Una ley que las palomas no eran nuestras, las teníamos pero no eran nuestras, era del gobierno militar. Y entonces la casa donde hiciera un palomar arriba era respetada. Aquí y en todo Santa Cruz, en el barrio La Salud, allá en el barrio Las Monjas, en todos esos barrios se hacía la casa y se hacía los que tenían un palomar encima era más difícil de quitarla. Y que las palomas eran del ejército. Pero mira que habían palomas. Mi madre tenía unas 30, así que mira. Ha sido siempre un barrio de mucha colombofilia. Sobre todo esto de las palomas mensajeras, hubieron un tiempo que había muchos palomos deportivos, pero ya hoy en día es paloma mensajera, desgraciadamente cada vez menos, porque la juventud se ha deshecho de esto. Por eso casi todo el mundo aquí, pues, el barrio se aficionó mucho a la paloma, porque era una ventaja que tenía para poder hacer. Gracias a Dios mis padres me inculcaron lo de la colombofilia y llevo desde los 8 años con ella. Porque creo que es una afición que no es maligna, aunque la gente la critica. Yo sé que hay gente que critica a los palomeros, pero yo, para mí, a mí me dio resultado, y para mí mismo. Porque había un guarda arriba que se ponía arriba en la morra, mirando para abajo, y por la tardecita, y cuanto amanecía el día mandaba a la policía. De noche se levantaba porque siempre había guardias, y había un guardia fijo aquí, y había el jefe de los guardias era el segundo, y venía todos los días con la guagua, que aquí hubo una guagua que se llamaba la chivata, y ese venían, te cogían y te llevaban para el ayuntamiento. Pues hubo intervenciones de policías que se pasaban de listos, por decirlo así, y iban allí a vigilar el proceso de construcción habitacional, algunas veces con clara intención de sobornar a los habitantes para que estos les diesen un dinero a cambio de ellos hacer la vista gorda, ¿no? Claro, que había soborno, no era policía. Era el guarda jurado de arriba, el guarda jurado sí, los que están, sí, que estaba por ahí. Porque, coño, era un abuso lo que hacía. Porque después que nos fabricábamos nosotros mismos las casas, había que darle al guardia 10 duritos en aquel entonces, que ganábamos 12 duros diarios. Pero aquel no se callaba. Le decía al otro que me tenía que venir mañana, mira, yo ya cogí lo mío. Decía, ahora vete tú. Claro, venía el otro y tenían que darle otra vez al otro. Y así. Y en ese proceso, pues muchos de los pobladores de Cueva Roja de esta época, estamos hablando ya en los años 60, deciden levantar las paredes por la noche. Es decir, hacen el trabajo grueso de construcción por la noche, de tal manera que cuando las autoridades
policía municipal de turno llegaba por la mañana o a los 2 o 3 días, ya se veía un edificio distinto que antes no existía, ¿no? O parte de un nuevo edificio que se había construido con nocturnidad. Porque no dejaban fabricar y echaban los techos de noche para que no se los tiraran de día. Y pagaron muchas multas pagaron. Yo recuerdo cuando yo me casé, o sea, me iba a casar y no teníamos casa. Y mi madre me dejó fabricar en la azotea. Pero ¿qué pasaba? Tenías que fabricar, poner el techo y poner una cama debajo, cayendo el agua porque venían los guardias y nos tumbaban todo. Se reunían 10 o 12 personas y al otro día cuando venía el policía ya estaba mi casa sellada. Iban allí y me decían, coño, ¿y esto cuando lo hiciste? Con un camping. Y hay un trabajo muy fuerte que hacen también las mujeres y los hijos. Es decir, todo el núcleo familiar trabaja en la construcción de sus viviendas, ¿no? Y por la mañana venía la policía y ya teníamos, con los palos manteniendo el techo y todo, teníamos a la gente metida dentro con una cama y de esas cocinas grandes, de 4 fuegos grandes, metida allí también. Y estaba siempre controlando, pero poniendo la mano, ¿sabes? O sea, si me dabas algo podías seguir, si no te denuncio y tal. Y recuerdo que yo eso lo presencié de chiquillo. Estaba poniendo un tío mío el techo y él apareció por allí y tal, que quería que parara la construcción, que tal, que cual, esto y lo otro. Y mi padre salió y dice, no, aquí tuvieron una media discusión. Y el guardia había uno que le decían el látigo negro, que era de taco, más malo que el hambre. Y uno de ahí debajo, que vivía aquí, tenía un montón de chiquillos. Y trajo, después que se fue el guardia, un camión de cantos blancos de allá del sur. Todos los vecinos ayudando a cargar los bloques para allá. Montaron los bloques, allá a las 2 de la mañana, por ahí ya se oía dando martillazos, clavando clavos, encofrando el techo. Bueno, pues acompáñame a comisaría y tal y cual. Pues vale, yo voy a comisaría y tal cual. Entonces mi padre le dice a su hermano, terminen de poner el techo en lo que yo voy a comisaría. Así que se terminó de poner el techo, fue a comisaría. No sé si estuvo un día allí retenido o qué y tal, pero se puso el techo y una vez puesto el techo ya no había problema, ya estaba puesto el techo. Entonces el guardia se entró para adentro y le dijo, sí, mire, si el alcalde le mandó a tumbar, pues túmbelo. Y él tenía un machete y estaba con el machete y afilando eso. Y el guardia se asomó y ve a todos los chiquillos acostados allí en el suelo, cayéndoles el agua encima. Y le dice al otro guardia, dice, al que denunció, dice, mira, túmbalo tú. Y si no, que venga el alcalde, pues yo me voy. Le cogió miedo al del machete, al padre de los chiquillos. No volvieron a molestarlo más. Tú mojabas los techos porque se nos abrían la azotea. Pues escurriendo el agua te metías dentro, porque si no te echaban fuera. Pero había algún policía que les daba pena de padres con sus hijos y le decían, tranquilo, tranquilo. Barrio Nuevo sufrió numerosas injusticias por parte de la administración. Un barrio obrero que se construyó en plena noche y fue históricamente un pueblo marginado y maltratado en la época de la dictadura. No, pero siempre han habido pobres que el pobre, entonces, lo que ellos llamaban robos, eran pobres que estaban en contra de los ricos. Porque siempre hemos sido esclavos. En la capital tinerfeña de los años 30, debido al conflicto de los alquileres de las viviendas, tuvo lugar una huelga general. Numerosos grupos asaltan las casas de algunos administradores. En la prensa del 8 de julio de 1933, la Gaceta de Tenerife, se publica el hecho y se detalla un acto vandálico en Finca del Gato. Los huelguistas asaltan la casa de don Carlos Peraza Carballo, causando en ella destrozos de consideración.
En la casa había una cuna con un bebé de pocos meses. Los asaltantes cogieron al niño y lo dejaron en el suelo. Luego prendieron fuego a la cuna. No, mi padre se fue de vacaciones y no vino más. Fue a Venezuela y no apareció más. En aquella época era mi madre y 5 hermanos y tuvimos que ingeniárnosla para salir adelante. Hasta montamos un gimnasio de boxeo aquí en el Barrio Nuevo, que era un gallinero. Y sonaba el boxeo, yo estaba en la calle, yo repartí periódicos cuando era pequeño. Y entonces tuve unos amigos que estaban aficionados al boxeo, sobre todo Orteguita, Manolo. Era poca diferencia de edad, pero bueno, él me tiraba un poco, ¿no? Y el boxeo llenaba la plaza y los periódicos, yo qué sé, yo era un chiquillo, salía en el periódico 2x3 cuando se peleaba, lo que sea, en general todo, ¿no? Se comentaba mucho. No, coincidimos en Madrid en el año 67, pero ya él estuvo asociado a la Federación de Barcelona, catalán, y yo por la de Tenerife, y coincidimos en Madrid, claro. Manuel Ortega, conocido como Orteguita, llega a clasificarse como mejor boxeador de España, siendo seleccionado para los Juegos del Mediterráneo. Sin embargo, esto supone un punto de inflexión en su carrera, ya que su entrenador de Barcelona tenía otros planes para él. Y lo que quería era pasar para profesional. Y yo le decía, yo no quiero ser profesional, yo quiero ser campeón de España, que para eso vine para acá, para la península, ir a la Olimpiada y luego, pues, pasar a profesional. Y cuando fui a Madrid a los campeonatos, quedé clasificado al mejor boxeador en ese año. Me seleccionaron para los Juegos del Mediterráneo, que fue cuando él lo omitió, pensando de que si me iba con la selección me quedaba por allí y ya no volvería a Barcelona, ¿no? Y cuando salía la selección ya para los Juegos del Mediterráneo, pues, bueno, una desilusión total. Y le dije que me voy para Tenerife, no quiero saber más nada de boxeo. Y me vine para acá. En Barrio Nuevo, la práctica del boxeo se remonta a la década de los 60. Algunos de los muchachos de las calles eran entrenados por Valencia, un taxista aficionado que se encargaba de preparar a los jóvenes en un gimnasio del barrio. Después aquí en el Barrio Nuevo hubieron unos chicos también que se dedicaban a entrenar al boxeo y nos dio por la afición del boxeo. Una anécdota que pasó y yo con 14 años ya empecé a practicarlo. Ramón Marichal estuvo desde el año 1966 hasta 1982 entregado al boxeo profesional, convirtiéndose en toda una leyenda en el mundo del deporte, disputando 14 veces el título nacional de boxeo profesional y peleando por el título de Europa hasta en 3 ocasiones. Debuté como anécdota que con 14 años empecé a entrenar y faltó un chico y me metieron a mí y nada. Empezamos y estuve pues hasta los 32 años haciendo boxeo. Y entre amateur y profesional hice 150 combates. En los años 60, el boxeador Juan Albornoz Sombrita fue el ídolo de muchos jóvenes chicharreros. Fue campeón de Europa en pesos superligeros en 1965. Y no solo era admirado por sus numerosas victorias, sino también por tener una gran personalidad, tal como Manuel Ortega recuerda. Sombrita, que era aquí un personaje muy admirado, ¿sabes? Porque era un boxeador que llenaba la plaza y de lo mejor que hemos tenido prácticamente aquí. Cuando venía a recogerme aquí, que íbamos a correr las Mercedes, pues la gente pendiente de ver a Sombrita y yo más orgulloso montándome en el coche de él porque era una novedad para mí. Es que Sombrita era una maravilla boxeando. Sombrita, me acuerdo una vez yo haciendo guante con él, que le pagó una serie de 3-4 golpes que te dejaba cegado. Y me acuerdo que me dio una serie de 3-4 golpes y cuando lo estoy buscando me está tocando por detrás para que me dé la vuelta para pelear. Para que tú veas, tiene un juego de pierna, una cintura, una esgrima tremenda. Sí, sí.
el boxeo en Barrio Nuevo sigue siendo practicado por las nuevas generaciones. En un gimnasio de Cueva Roja, el deportista y campeón nacional de boxeo amateur Miguel Siberio entrena a diario a numerosos jóvenes interesados en este deporte. Yo fui un boxeador que peleó una veintena de veces, 22, 23 peleitas hice. Y con el tema de sacar el cursito de árbitro me pegué 14 años arbitrando. Muchos de los boxeadores profesionales hoy en día que tenemos aquí, Quintalú, unos cuantos muy buenos que hay allí, que han sido y son campeones de España profesional, los he arbitrado yo, tengo ese privilegio. Pero también tenía esa espinita metida ahí de querer enseñar. La historia de Barrio Nuevo está en la memoria de sus vecinos. Como cualquier comunidad, cada año rinde tributo a su patrona, la Virgen de Fátima. La iglesia más próxima se sitúa en el barrio de Salamanca, una edificación construida en los años 70. Ya te digo, de María Jiménez, para traer la leche al Barrio Nuevo, y la gente la cogía, claro, porque en aquella época se compraba la leche. Del Valle Jiménez y parte de las Casillas y parte de Tavares. Ellas venían todas y venían todo el mundo por ahí para abajo, con el que tenía burrito, y el que no, con la lechera en las cestas a la cabeza. Por ejemplo, yo le compraba leche a un señor que venía de los Campitos. Venía con sus cacharritas a Santa Cruz y volvía por ahí para arriba con las cacharritas vacías. Había una que le llamaban Juana, que ya se murió, tenía un bar ahí en Jiménez. Se la llamaban Juana, la de los conejos. Esa sí me acuerdo yo de verla bajar por todo el camino para abajo, cargada con las cosas para llevarlas a venderlas abajo al mercado. Yo le dejaba a ella la llave, ahí en una maceta, y ella me dejaba la leche, los 2 litros de leche dentro. Eso fue después, porque primero yo nunca dejé de tener cabras. En lo que vivió mi madre yo siempre tenía cabras. Todavía bajaba leche. Yo le compraba leche a un señor, mi hijo mayor pequeño, Alberto de los Campitos, que tenía sus animales, y él bajaba y yo le compraba leche para mi hija. Venía por las casas, venía. Y él te miraba, tú le decías, mira, me das una peseta de leche, y miraba a ver cuántos chiquillos tenías, si tenías muchos, siempre te ponía un poquito más. Yo como tenía 3 nada más, y había quien tenía más. Dice, Carmen, le voy a dar un poquito más a aquella señora. Y digo, sí, hombre, dale, que ellos tienen más chiquillos. Que ahí había uno que lo llamábamos el Vitoriero, porque era de allá de la Victoria, y trabajaba en el muelle. Tenía a lo menos 8 o 10 cabras. Tenía ahí unos medios cejitos que hay ahí, y hasta dormía ahí. Mi suegra tenía cabras que las trajo de Lanzarote en los barcos para la lechita a los hijos, que tenía 7 hijos varones. Y después mi marido, como era el hijo, también compraba su cabrita y la teníamos en casa. E íbamos a buscar hierba para las mesas. Arriba había una ventita que le decía doña Lorenza, y yo crié una cabrita que le decía, niña, y se ponía a velar allá, y mi mujer dijo, ábrele la puerta, y venía y le daba cerveza. Yo bebía una poca y la otra se la daba a él. La cabra bebía cerveza. En este barrio todo el mundo tenía cabras. Y también yo tuve cabras y conejos hasta poco, lo que pasa es que tuve que dejarlo porque me aburrían, me estaban muriendo.
Y yo cargando por ahí, que donde quiera me caigo ya, que no me aguantan las piernas para nada. Ya no puedo ir ni a buscar ricos picos, porque me caigo. Voy a venir todo lleno de picos. Embarazada algunas veces a coger una cesta de higos picos, porque no los cogíamos por gusto, sino para matar el hambre. Hasta arriba, hasta la emisora. Llegábamos arriba a la emisora y bajamos por toda la carretera caminando, cargados de higos picos. Yo, por ejemplo, mi marido también antes tenía animales, pero que los tenía era mi suegro. Él todos los años por las navidades mataba su cabra. Había una señora que se llamaba Cesárea, la pobre. Esa señora mataba a los cochinos y ella siempre, y era media eso, pero ella a todos los que tuvieran matrimonios, que tuvieran hijos y que le estuvieran pasando mal, toma mi niño para que le des de comer hoy a tu hijo, toma tal. En el trabajo que yo hice, ahora me viene al recuerdo que imagínate los problemas de orden sanitario, de salud con el que se encontraba muchos de los pobladores que vivían en Cueva Roja, ¿no? Para acceder con facilidad a un médico tenían que bajar a Santa Cruz porque por allí no había ninguna atención sanitaria. Que yo de noche se me enfermaban mis hijos cuando eran pequeños y tenía que bajar caminando de mi casa al médico con un niño en brazos, porque entonces no tenía ni dinero para un taxi. Es que entonces yo creo que pocos taxis existían. Fallece una persona en su hogar y da pena cómo nos llevan, cómo nos tienen que llevar, o bien abajo de los 100 escalones o bien allá a la llavita, todo el camino cargando esa persona. Y esto era producto también de que, claro, en estos barrios vivía la gente pobre y la gente marginada de un sistema social que era muy clasista y que tenía un desprecio muy consolidado sobre el conjunto de la mayoría de la población que vivía en condiciones muy desfavorables, ¿no? Mi abuelo fue como uno de los practicantes en el barrio, ponía las inyecciones. Eran unas agujas de cristal que incluso servían en agua caliente. Él abría su estuche y tenía todas sus jeringuillas y sus agujas. Mi padre ponía inyecciones en la zona nuestra ahí. Mi abuelo también. Muy bueno que sí puso inyecciones en este barrio. Venían a decirle, don Eugenio, mire tal, que tengo que ponerme... Y el viejo llegaba, calentaba, tal cual, todo eso. Porque hoy por hoy hay mucha gente que ya no puede salir de sus casas, porque no pueden bajar escaleras, no pueden acceder a la carretera a Llavita, no pueden bajar a los 100 escalones, entonces se han enterrado en vida. Ya tenemos carretera, ya nos vienen los médicos, ya tenemos el agüita, que mucho trabajo nos costó, y la luz, mucho trabajo nos costó. Que Canarias por aquel entonces tenía muchos sectores de la población viviendo en condiciones de atraso y de subdesarrollo muy potentes. Y con respecto a la luz pasaba lo mismo, ¿no? No había una toma de luz, sino que la luz se tomaba de los puntos donde ellos pudiesen cogerla, ¿no? La nevera, no teníamos nevera, teníamos una nevera así que venían vendiendo hielo. Tuve 5 hijos chicos, que ni agua, ni luz, ni nada, ni nevera, como ella dice, yo no la conocí. Esta era gente que estaba en la periferia, que vivía como podía y que iba solventando los problemas que se le iban presentando a nivel individual. La cocinita que teníamos era de madera y planchas de esas de bidones, para que no se nos mojara por dentro. O sea que no lo pasamos nada bien tampoco.
pero ellos tuvieron mucho problema para poder conseguir agua potable durante varias décadas. Primero, simplemente subían el agua desde abajo, desde la llavita, así estuvieron unos cuantos años, y esa era el agua que se usaba en las casas para el aseo personal, para cocinar y todo. Es que no había agua, sino el chorro fijo de la llavita. Pues nosotros aprovechábamos cuando las tajeas esas por arriba traían agua de riego, porque había una que no se podía sacar agua, que era el agua de tomar. Y después ya lavábamos en las atarjeas que pasaban con el agua Taodio, bajábamos al barranco a lavar la ropa. Se trancaban a cualquiera rompiendo la tajea esa y vamos. Perforamos la tajea y cada una llevaba un trocito de manguera, tú pasabas por la manguera y llenabas un bidón de agua en la cabeza, hasta que llenaras un bidón de 500 litros, si lo llenabas. Y ponían una manguera y con esa manguera se surtían todas, se iban 4 o 5, porque nunca venía una sola. Y ahí llevaba a mis hijos, los bañaba, les lavaba la ropa, se la volvía a poner. Muchas veces llevaban, la primera que lavaban la tendían y ya la llevaban seca de ahí para casa. Pero había un buen señor que nosotros íbamos, metíamos la manguerita así por un agujerito en la tajea para ponernos a lavar. Si él venía nos botaba baño y nos botaba todo por ahí para abajo. Los guardas que habían por ahí se metían con las mujeres. Pero yo creo que alcanzaron pedradas, yo no me acuerdo bien. Pero los guardias cogieron carga. Solicitaban al ayuntamiento que les subiese una tubería con agua potable, ¿no? El ayuntamiento les decía que sí, hacía los trámites, pero hubo bastante resistencia por parte de la compañía suministradora de agua para poder subir el agua a las viviendas. De tal manera que después de, yo creo que más de una década de tiras y aflojas, finalmente se logró poner un chorro de agua en la parte de arriba. Yo vivía al lado del vivo, al lado donde estaba el chorro, entonces ponía la manguera a mi casa. Pero antes de eso, el agua la cargábamos de la llavita. Toda la gente cargando el agua de la llavita a las casas, para lavar y para todo. Y él llegaba pues, de trabajar, trabajando 8 o 10 horas, y después llegar a casa, unos ganchos, a ayudarle a la mujer, porque no podía subir ella al agua con los niños pequeños. Era un chorro de agua comunal. No se llevó el agua a cada una de las viviendas, sino era un chorro al que la gente iba a enchufar la manguera o iba con cubos a buscar el agua para uso doméstico. Al cabo de los años pusieron el agua, pero en los chorros, en cada barrio, en cada sitio había un chorro. Pero nos las pusieron lejos, se peleaba la gente a matarse. Mis abuelos, mis tíos, los vecinos tenían que coger las mangueras para coger el agua. Y tú en todo el día no podías coger agua porque se tenía en el día la manguera puesta. Estaban los chorros y por turno, desde las 6 de la mañana, ya tenían que poner mis tías y mis abuelos la manguera para poder coger agua. Porque había gente que ponía las mangueras a las 4 de la mañana y le daban las 12 del día y las mangueras dentro de la casa. Y yo le decía, pero muchacha, ¿qué tanque tienes tú en tu casa que estás desde las 4 de la mañana llenando con esa manguera gordísima? Es decir, hasta la década de los 70 no pudieron enchufar directamente el agua en sus viviendas, lo cual era ya una cosa, pues bueno, que hacía un retrato bastante obvio de que Canarias por aquel entonces era un país subdesarrollado, ¿no? Pero estuvieron varios años. Yo creo que estuvieron lo menos 10 años. Y ya después el ayuntamiento se decidió a poner el agua en las casas. Y desde entonces lo tenemos. Se pasó aquello y ya después cuando a poquito pusieron, al cabo
de un par de 3 o 4 años pusieron las aguas en la casa. Después las que no podían tener el agua, ponerla porque no tenían muchos hijos que darles de comer, le dabas tú la manguera que ya tú tenías, se las dabas a otra persona para que se remediaran ellas hasta que ellas la pusieran en su casa. Y así nos íbamos ayudando unas a las otras. Eran barrios de tierra, que no había ese asfaltado, las calles, las atajea, como la Atajea Blanca, la Atajea Taodio, no era el piso que está ahora mismo hecho, eran atajeas, por ahí pasaba el agua. Y cuando llovía, pues eso era una barranquera por ahí para abajo de chocolate. Cuando empezaba a llover, para nosotros era como si nos viniera la Navidad en dinero, porque en los desagües de la azotea poníamos los bidones para que se llenara. Cuando aquel se llenaba, pasábamos para otro que estuviera vacío. Dijo 12 bañándonos, y yo casado ya. Y nosotros, unos pequeñotos y otros grandes, con la misma manguera. Teníamos una manguera y todo. Ya uno se mojaba. En lo que se jabonaba, se mojaba el otro. Y así nos bañábamos. Se ponían de allá, del barrio Salud, a chillarnos, porque nos veían, dijo 12 bañándonos juntos ahí a la vez. Mucha gente se bañaban allí, se quedaban desnudas para lavar la ropa, para venir con la ropa puesta limpia. Y si el tiempo estaba bueno, que a veces un sol pegado y el barranco corriendo, íbamos a bañarnos abajo de la Charca Juana, que a la semana por ella se quedaba clarita el agua y disfrutábamos de ese día. El domingo después de la Virgen de Candelaria se hacía aquí en el barranco, que era como si fuera la octava ya. Y aquí venía tanta gente casi como la que iba a la Candelaria. Que era famosísimo. En todo el barranco se celebraba todos los años, la gente con sus mantas, con sus palos, eso era famosísimo. Porque salían guanches, salía todo. Y esa Virgen la puso un tal Antonio que se cayó. Y entonces hizo una promesa y trajo la Virgen chiquitita. Este señor, no sé si estaba detrás de gallinas o de palomas o lo que fuera, este señor resbaló, se deslizó y cayó en el barranco. Lo que prometió que si se salvó él iba a levantar una imagen, o iba a traer una imagen de la Virgen de Candelaria. Y es la que está en el fondo del barranco, sé que está la Virgen de Candelaria, hay un Cristo crucificado. Y pues hicieron la ermita, que era más chiquitita, hicieron la ermita y se sacaba la Virgen con procesión y todo. La sacaban por el barranco, los guanches y todo. Era una fiesta, ahí no cabía ni un alma. Desde el muro del manicomio y la carretera militar que llamamos nosotros, que es la que entra al barrio de Salud, hasta abajo todo eso era lleno de gente, todo. Pero llega y ahí se celebraba, cuando era la fiesta de Candelaria, una fiesta muy importante, lo que era en Santa Cruz, una fiesta de tradición donde venían guanches, gente vestida de guanches y se reunía, pues a veces hasta miles de personas, yo considero, lo que es la ermita de ella. Entonces ahí hacían la exaltación de la Virgen, la aparición de la Virgen. Y esta familia se vestían de guanches y hacían el baile, la aparición de tirarle piedras a la Virgen, como pasó en la historia cuando apareció la de Candelaria. El barranco se llenaba de ventorrillos hechos en sábana, tipo lona, ¿no? Hacían unas fiestas que eran los bailes y las historias, ahí quedaba gusto, y eso se enramaba y precioso. La Virgen siempre tenía su historia, la Virgen del Barranco. Y bueno, allí hacían sus ventas, sus cochinos que mataban. Para las fiestas mi padre hacía un ventorrillo.
te ibas a la ventorrillera de los turrones y le pedíamos, señora, ¿tiene un poquito de agua? Sí, mi niño, y iba a poner el porrón, uno cogía ahora esto, se echaba en el bolsillo, bebías agua y luego salías caminando. era la picardía que hacíamos, o por el ventorrillo, levantábamos la lona por pegado donde estaba friando la carne o donde estaban las papas, y más de una vez nos dieron un palo, y así, a vivir en esa racha. Eran maldades más sanas que las que hay. Maldades sanas, claro. Vale. Eran maldades más sanas. Coger una papa, de hecho, a lo mejor sea. te pillaban y Bueno, te daban una torta o cualquier cosa, o llamaban a tu padre y tu padre sí que te mandaba bien la torta. Sí. Una exaltación cuando venía la Virgen, que la pasaban a la iglesia de Barrio La Salud, por donde está la molineta del Bofio. Hay una iglesia que parece una casa. Mi hermano Pepe, que era más porfillo que el carajo, un día jugando por allí, no sé si se subió a una cruz de madera que tiene y se le partió, estaban jugando no sé qué, uno de los brazos. Y claro, nosotros como vivíamos aquí arriba, él tenía su altavoz, y el altavoz cuando daba ¿cómo se llama esto? El credo era lo que rezaba. Eso era con un altavoz, se veía todo el barranco y todo el barrio Salud y todo Barrio Nuevo. Y mi hermano bajando por la escalera para el barranco, saltaron nota. Y ese sinvergüenza que está bajando por la escalera, que viene para acá, es el bandido que rompió la cruz, el brazo. Mi hermano no sabía ni dónde meterse, pero eso, tú imagínate, en todo el entorno aquel, el chillido limpio. El 4 de octubre de 1934, el diario republicano cita a la Cueva Roja como guarida de bandidos. Se trata de un suceso que tiene todas las características de un film policíaco. En el artículo se cita a un vendedor ambulante llamado Álvaro Díaz Delgado, que es atracado después de haber asistido a una proyección cinematográfica en el parque recreativo. El vendedor logró escapar de su asaltante y denunció el hecho en comisaría. Otro acontecimiento que tuvo lugar en dicha cueva fue la detención de un grupo de anarquistas sindicalistas que se opusieron al golpe militar. Bueno, sobre esto hay una publicación de Ricardo García Luis que habla sobre los 9 fusilados de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, en Santa Cruz, ¿no? Y él habla sobre una reunión que tiene lugar en Cueva Roja una vez que se ha producido el golpe de Estado de Franco. Entonces allí como que se reúne un grupo de dirigentes y de activistas de este sindicato anarquista para ver cómo pueden hacer frente al golpe de Estado. No hay nadie de Cueva Roja en esa reunión, sino estos son activistas sindicalistas, pero que no viven en ese barrio, sino viven más en Santa Cruz, en La Laguna, etc. Hay que tener en cuenta que la CNT entonces es el sindicato más importante que hay en Santa Cruz. La CNT, el sindicato anarquista, tuvo mucha fuerza en los años 30 y era un sindicato que tenía mucha militancia, muchos cuadros sindicales, mucha estructura sindical en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que fueron a refugiarse a esa cueva, entendiendo que era un espacio oculto desde el que poder tener una reunión abierta para planificar cómo poder frenar el golpe militar. Cueva Roja también tuvo su poeta. El escritor Rafael Larozarena hace referencia a la cueva y rememora la existencia de una heroica banda. Cueva Roja, seca mancha de granada, boca de caimán abierta,
boca abierta y desdentada. ¿Quién como yo no ha bajado con el ardor de la infancia, soñador de largos viajes hasta encontrar tu garganta? ¿Quién no ha sido entre tus piedras capitán de heroica banda, con espadas de madera y con mentiras de hazañas? Cueva Roja, el castillo de mi infancia, gargantúa de ilusiones, sombrilla de la montaña. Esta poesía fue publicada en la Revista Nacional de Educación el 10 de octubre de 1945. La Cueva Roja, cuando yo vine aquí, era como si fuera una galería que antes ya se veía que habían trabajado en ella y estaba esa galería. Y después le pusieron dinamita o algo que la echaron abajo. Y entonces ya era fácil de sacar los bloques. Y entonces ya empezaron a partirla y se sacaban los bloques, las piedras de lavar. Yo recuerdo que la cueva era más chica y entonces toda la gente iba a sacar bloques allí. Y entonces ya después la fueron haciendo grande y descubrieron como una puertita. Y esas piedras me pagaban a mí en aquella época a 5 duros por bajarlas. Es decir, yo cobraba 4 y el que las hacía cobraba 1 duro. Y me daba 5 duros por bajar cada piedra. Así tengo las rodillas como las tengo hoy. Que entraban, yo creo, no sé, que la taparían por eso, porque por ahí venían los militares y bajaban por un camino que hay arriba y se metían así para abajo y después lo veíamos salir por detrás de la montaña que está enfrente de mi casa, los veíamos salir que iban para la laguna. Las primeras casas que hicieron la llavita fue lo que dije el otro día, los señores que vinieron, que los trajeron, que eran unos que le decían los Chávez, que vinieron a la cantera a hacer los bloques, a hacer los cantos. El picón para poner los pisos también se sacaba de ahí, se ternía más grueso, más finito. Hay quien también tiene casas, de vez de ir a la carretera a buscar el revuelto, pues lo sacaban de ahí, picaban. Entonces la gente, para fabricar las casas, se llevaban a los chicos y iban ellos y le decía a la mujer, mira, a tal hora llévame la comida. Y se iban a sacar los bloques para fabricar la casa. Entonces debes echarle una bolsa de cemento, le echaban 2 o 3 y eso se quedaba fuertísimo. Ahí no había quien enterrara, se pusiera con un martillo a enterrar un clavo, se partía. Desde mediados de la década de los 30 existe actividad en la cueva. El Ayuntamiento capitalino, en asuntos municipales, informa de la solicitud para la extracción de cantería en Cueva Roja. Petición realizada por el empresario José Luis de Quintana y Domínguez, ofreciendo el pago de un tributo anual al organismo municipal. El alemán era el que estaba explotando esto. Se llevaban los bloques por abajo. Los bajaban en una cuerda, lo pusieron ahí como un winche, lo bajaban hasta la llavita. Y un día salieron los obreros y se sentaron por fuera allí de la cueva a fumarse sus cigarritos. Y en ese instante se vino la cueva abajo. Ahí están todos los bloques, no los han sacado, están todavía ahí. Y el alemán cuando se enteró se desapareció porque no volvió más aquí. Creía que tenía todos los obreros entullados ahí. El 21 de junio de 1936, semanas antes del estallido de la Guerra Civil, el histórico periódico gran canario Acción publica: La Cueva Roja se convertirá en cementerio guanche. El ayuntamiento ha cedido ya a la Junta de Turismo el lugar llamado Cueva Roja con el fin de convertirla en la reproducción de una necrópolis guanche. Que si estas cuevas estuvieran en otro sitio, hubiera algo aquí, algo turístico aquí dentro. Valentín Hernández, natural de El Hierro,
es uno de los mayores del barrio. Llegó a la finca del Gato en los años 40 y conoció los trabajos del campo y de la construcción. Llegó a trabajar en la refinería junto a su hermano y formó parte del Cuerpo Especial de Bomberos. Tenía que dar más en el barrio, entonces me lo dieron a mi hermano y a mí, que éramos bomberos, y a Vicente el chofer. Son los 4 primeros teléfonos que vieron en el barrio. Valentín, uno de sus hijos, muestra a su padre imágenes de 1964. Imágenes de cuando era bombero y participaba en un simulacro con compañeros del cuerpo. Han pasado 55 años de aquella filmación y don Valentín Hernández, a sus 90 años, visiona la película por primera vez. Y a ver si la ves bien o reconoces a alguno. Mira, ahí está Miguel Alonso levantando la... ¿Pero quién es? ¿El luchador? El luchador, sí. El de Barrancón. El de Barrancón. No, Miguel es el que levanta las pesas. Ese es Luis Hernández. Luis Hernández. Luis Hernández de León. No, y esta gente que continúa viva. Sí, Luis, ahora poco mira hacia atrás. Ah. Yo hacía mucho que no lo veía desde que te fuiste de abajo. La Milana. Yo soy de los que vaya ahí, uno de los que con el Trajamián. ¿Con el Trajamián? Trajamián. ¿Cuál? ¿El de la derecha o la izquierda? El que va atrás, el más alto. Ahí estábamos mi hermano y yo. No, que los dos iban siempre. Los dos eran los que llevamos los trajes de Damián. ¿Y qué tuviste? ¿Muchos años? Bueno, yo estuve en lo que es en el incendio, estuve 36. Yo entré en el 51, pasamos nosotros de bomberos. Yo entré a la refinería. ¿Y esta cuál es? En el 49. Claro. Contar la historia de Barrio Nuevo es contar la historia del hombre de campo que emigró a la ciudad buscando mejores condiciones de vida. Es contar la lucha de tantos hombres y mujeres que, a pesar de las prohibiciones y de los sobornos de los guardias, levantaron sus casas creando hogar y familia.